Buenos días amigos, bienvenidos a la tercera clase del taller de técnica. Soy Carlos Arturo Bedoya y hoy tenemos la, la grande visita, la gran experiencia que vamos a tener hoy. Tenemos una visita muy especial del maestro Juan Felipe Ávila Daros de Colombia. Y también se nos une desde la República Dominicana el maestro cubano Alejandro González. Soy muy honrado de tenerlo aquí, él es mi maestro actual. Pero antes de continuar con esta clase, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en las dos clases anteriores. Entonces aquí les comparto el currículo que llevamos. Por el momento, en la primera clase tuvimos una conversación sobre cómo desarrollar una rutina de calentamiento. Luego en la siguiente clase, que tuvimos la invitación especial del maestro Carlos Viramontes de México, hablamos sobre arpegios. Y hoy, que tenemos la grande presencia del maestro Juan Felipe Ávila, vamos a hablar sobre ligados, desde luego en la mano izquierda. Y este es el currículo que nos ha enviado para hoy. Vamos a hablar sobre unas reflexiones basadas en dos citas de dos métodos que el maestro nos va a compartir. Vamos a hablar sobre relajación, vamos a hablar sobre tensión o fuerza contraria. Vamos a hacer ejercicios sobre la tapa de la guitarra y sobre las cuerdas. Y vamos a hablar sobre las características musicales de los ligados, que viene a ser el sonido dulce y brillante, el ritmo, la aplicación en horas, etcétera, etcétera. La semana entrante vamos a contar con la presencia de una maestra cubana que se llama Milet Padrón. Ella es increíble, pero ya poco a poco vamos a hablar sobre eso al final y la clase entrante. Bueno, entonces un poquito sobre el maestro Juan Felipe. El maestro Juan Felipe es de Colombia y fue graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Tuvo un magíster en guitarra de la Escuela de Música de Darmstadt en Alemania y un magíster en investigación musical de la Universidad Internacional de La Rioja como profesor asistente de la Universidad de Cundinamarca en Colombia, y ya lleva más de 20 años de carrera artística. Yo al maestro lo conocí en Cartagena, en el Festival de Música Cartagena, donde los dos tuvimos el gran privilegio de ser becados. El maestro fue como maestro y yo fui como estudiante. Y entonces ahí fue en donde nos conocimos en persona y desde ahí hemos colaborado en varios proyectos. Entonces, sin más ni menos, les presento con mucho orgullo al maestro Juan Felipe Ávila. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Muy Un placer y un gusto y un honor poder estar aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Antes de comenzar, me gustaría que rápidamente me comentaran de dónde vienen. Y yo los voy nombrando para como tener aquí en el orden. Pedro, Hola, yo soy de Venezuela, pero vivo en México. Mucho gusto, maestro. un Un gusto, qué gusto, qué bueno. bueno. Lenovo, Ah, mi nombre es Alejandro González. Vivo aquí soy cubano, pero vivo aquí en República Dominicana hace muchos años. Y ah, aquí qué me bonito. dedico a la enseñanza. Qué bonito. Hace poco estuve en Cuba. Estuve en La ¿Eh? Habana hace poco estuve en Cuba, en La Ah, Habana sí. y en Cienfuegos. Estuve Qué tocando. bien. Con Ariadna, Ajá, el exacto. festival de Edgardo Martín. Exactamente. Eso. Qué bien. Mucho Juan gusto. Tomás, mucho gusto. Juan Tomás, Un placer, Juan Tomás. Vivo en República Dominicana. Estudiante del maestro Alejandro. qué bueno, un gusto. Carlos, Avilés, Carlos Avilés, maestro, soy de acá de Chile, de Santiago de Chile específicamente, y un agrado y muchísimas gracias por participar con este taller con nosotros. qué Bienvenido. bueno. Ya preparando el 19. Sí, y ya pasamos el 20, que lo festejaron el 22 acá la comuna residente colombiana en Chile, Ah, qué bueno. con Es que lluvia y todo. para los que no saben, en Chile el 19 de septiembre son las fiestas patrias. Sí, Y el el 18 de 18, septiembre, perdón. pero dura toda una semana, sí, 18 y Sí, sí. 19. Entonces se come muchas empanadas, Así es, y buen vino tinto, anticuchos, sí, sopa y pillas. sopaipilla. Eso. Yo Ahora en viví en invierno. Chile. Yo Sí, viví en ¿sí? Chile Ah, una qué bueno, época. Sí, qué estudié bueno. allá con Luis Orlandini 2 años. Ah, sí, el maestro que por años acá sí, todavía Sí, sigue acá residiendo en Chile. qué Gran bueno. maestro también. Se me acabó el merquén. Estoy en Ya pues, problemas. ya pues.
A mí me sobra. Ahí, Ah, qué ahí después nos envidia. comunicamos. Qué envidia, sí. Robert, Buenos días, maestro. Yo soy colombiano, qué bueno. ¿De dónde? de De tierra. Barranquilla. Ah, sí, lo veía de tierra caliente. Por el ventilador. Bienvenido, Robert. ¿Y en Sí. Barranquilla estabas con Julián? No, estoy con Julián Cardona. Él es el director de la orquesta de guitarras, pero no es mi maestro. Mi maestro, bueno, son dos en el momento. Son Fanor Aguirre y John Rodríguez. Ah, estás con Fana. Ok. Y hice un perfeccionamiento con Rafael Iravedra. Ah, con Rafa. Qué bueno. Sí. Vale. Y me encanta su camisa. Ah, gracias. Fabián. Buenos días, maestro. Yo soy de Bogotá, Colombia. Ay, ¿con quién estudia? No, hasta ahorita Ah, qué estoy bueno. en el, Anímese, estoy en el anímese. tema, retomando, digamos. Qué bueno, Estudié, bienvenido. estudié hace muchos años con el maestro Enrique Millán de Cali Ajá. y de resto, pues, más temas de interpretación con Mauricio Rodríguez de la Pedagógica. Mauricio, sí. Y no, pero la verdad, fue hace mucho tiempo. Bueno, nunca es tarde para retomar. Bienvenido. Muchas gracias. Juan Carlos, no somos primos, ¿verdad? ¿Qué tal, maestro? Buen día. No, no creo. Bueno, Bien. yo me encuentro en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Ah, y qué bonito. bueno, estoy contento por participar en este curso. Y para mí es un placer conocerlo, maestro. Igualmente, muchas gracias. José Guillermo. Ok, que no encontraba el botón. Bueno, José Guillermo, soy de República Dominicana, estudiante del maestro Alejandro, y también tuve con Carlos Bedoya tuvo por aquí hace unos semanas Sí, sí lo dando un vi. masterclass. Qué bueno y qué envidia. Quiero ir a Punta Cana. Moni, Hola, buen día. Soy de Buenos Aires, Argentina. Retomé, en realidad guitarra empecé a estudiar a los 5 años, después me dediqué al piano, después dejé porque soy docente y cuando terminé de trabajar, o sea, me jubilé, retomé piano, canto y guitarra con el profesor Carlos. ya, qué bueno. Estabas en el lado oscuro de la fuerza. Bienvenida de nuevo. Algo parecido. Bienvenida de Gracias, nuevo. muchas gracias. Sebastián, Ay, creo que ahí está. Mucho gusto, maestro. Buenos días. Yo soy de México. qué bueno, bienvenido, Sebastián. Un placer. Un placer. E- Edison, Buenos días, maestro. Mucho gusto. Yo soy de Bogotá, Colombia. Soy estudiante de música en la UNAT y pues empezando como a aprender de este mundo de la guitarra clásica y pues con estos espacios que ha abierto el maestro Carlos Bedoya. qué bueno, bienvenido. Y a todas esas guitarras que tenía atrás. Ay, ay, ay. Sí, sí, yo quiero comprar una PRS, pero todavía están caras. Pero bacano. Valeria, Eh, Buenos días. Yo soy del Salvador. ah, yo estuve en El Salvador hace poquito. Tú te me haces conocida, de hecho. Sí, de la clase maestra que dio ahí en el festival de guitarra. Es verdad. Sí, yo sí decía, esta muchacha la conozco. Bienvenida, qué gusto verte de nuevo. Igualmente. Emanuel, Muy buenos días, maestros. Yo soy de Guatemala. qué bueno, bienvenido, Emanuel. Gracias por participar. Jefferson, Buenos días, maestros. Yo soy de Bogotá, Colombia. Estudio en la Universidad Pedagógica Nacional. Ya voy a finalizar carrera y bueno, un gusto porque pues también tuve el gusto de verlo en el festival el año pasado, tocando ah, sí. el trabajo hermoso de Luisa Calvo. Muchas gracias por volvernos a encontrar y todo. Chévere. Gracias, qué bueno. Me alegra, muchas gracias. ¿Y Wilson?
Hola maestro, muy buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien, bien. Bien, yo soy de acá de Manizales, Colombia. Ay, qué bueno. Ahorita dentro de poco voy a Armenia. Ah, qué chévere tener el placer de tenerlo por acá en el eje cafetero. Sí. Pues yo qué le cuento, yo soy no tan avanzado como todos ustedes los escucho. Soy como algo como más entusiasta, como aprendiz en el tema de la guitarra clásica, aunque yo varios años en el tema, no he tenido la oportunidad de estudiar con un gran maestro, solo como más que todo como de amateur, o sea, como de aficionado, viendo videos, una cosa a otra, así. Buenísimo. Mucho gusto tenerlo acá en el canal, maestro. Muchas gracias, Wilson. Bueno, Bienvenido. feliz día. Del 4 al 7 de septiembre es el Festival en Bellas Artes en Armenia, por si nos quiere acompañar. Bueno, qué bueno, un gusto para mí conocerlos a todos. Muy variado, muy diverso este grupo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la oportunidad. Y quisiera comenzar, eh, porque ya hablamos mucho, ahora quiero hablar yo. Este, haciendo una reflexión. El tema nos es pertinente en este momento son los ligados. Este es un curso que se ha venido dando por iniciativa de Carlos con una fundamentación técnica muy fuerte, bastante importante, ¿cierto? Y el capítulo de hoy es para los ligados que tanto problema nos cuestan, nos han costado, nos cuestan y nos costarán, porque es un recurso que nunca será superado. Siempre hay que insistir, insistir, insistir. Yo creo que muchas veces nosotros los músicos somos como deportistas, en donde por más talento que se tenga, pues yo creo que Messi no ha dejado de entrenar un día en su vida, ¿no? Entonces es una cosa de constancia y de progreso muy, muy lento. Entonces también como pensando en ese tipo de cosas. Déjenme ver si puedo... Carlos, ¿me regala para compartir pantalla? Porfa. Dale, intenta compartir, no se puede. Dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Un momento. Entonces, mientras tanto, comentar dos cosas. La primera es que cuando hablamos de desarrollo musical o de desarrollo técnico, es una cuestión de largo aliento y de paciencia, de mucho trabajo, mucho tiempo y mucha paciencia. Y yo hago siempre una analogía y es como cuando uno se ve al espejo. Yo me veo al espejo todos los días, ¿cierto? Y yo personalmente no he notado nunca un cambio en mi apariencia. Jamás lo he notado, porque me estoy viendo todos los días. Pero sí cuando cojo una foto de cuando era chiquito, ¿cierto? Ahí uno dice, wow, estaba joven, ¿no? Cuando llegan de repente en los grupos de WhatsApp del colegio una foto de bachillerato, uno dice, wow, qué juventud la que había en esa época. En esos lapsos largos de tiempo es cuando se nota el cambio. Entonces, como no los notamos día a día, muchas veces eso juega en contra de la paciencia. Entonces, no olvidar que tenemos un panorama grande que estaría bueno siempre poder observar, ¿cierto? Y lo otro es que cualquier recurso técnico que tengamos a disposición, que querramos o que estemos desarrollando y que logremos desarrollar, logremos el propósito, que sea un propósito no técnico, no un propósito guitarrístico, sino un recurso, un recurso que podamos aplicar a las obras, a la música, con una finalidad artística. Y ese es justamente la gracia de todos estos recursos. Poder hacer acrobacias en la guitarra no tendría ningún sentido si eso no está puesto al servicio de la obra, al servicio de la música. Hay un libro con 165 consejos de David Russell, técnicos. Es un libro bastante interesante, muy anecdótico, es bien bonito. Y el número 34
el consejo número 34, habla justamente de los ligados y dice lo siguiente. Los ligados útiles son los que nos obligan a hacer frases musicales. Los demás, los puramente mecánicos, hay que quitarlos o, si no se puede, compensarlos con la tímbrica, que no se note la imposición mecánica sobre la musicalidad. Quería comenzar con esa reflexión porque todo el trabajo que uno debe hacer hacia los ligados, repito, tiene ese propósito. Nos obligan a hacer frases musicales y si no, desecharlos. ¿Mm? No quiere decir eso que nosotros no podamos abordar un problema técnico de manera aislada, ¿cierto? Para desarrollar mecánicamente y muscularmente el asunto. Al contrario, yo tengo claro en mi cabeza cuál es la finalidad musical, qué tipo de ligado quiero, qué tipo de ligado necesito, más bien, porque a veces el querer es un poco caprichoso, qué tipo de ligado necesito y lo desarrollo aislándolo, ¿cierto? Y trabajando o poniendo un montón de estrategias mecánicas para poder desarrollarlo. Y aquí quiero comenzar con lo siguiente. Nosotros tenemos una naturalidad en la mano. Bueno, primero, cuando hacemos un ligado, yo he notado por mi experiencia, no hablo del caso de todos ustedes, sino de la experiencia que yo he tenido e incluso cuando yo practicaba de estudiante, ¿sí? Y es que cuando quería hacer, digamos, tenemos dos tipos de ligados, el ligado ascendente, el ligado descendente, vamos a hablar un poquito de cada uno el día de hoy. Pero definitivamente los que más cuestan son los ligados ascendentes, porque uno siempre dice, no me suena, y es que no tengo fuerza, y es que es muy difícil, la guitarra es muy dura, y no suena. Entonces yo he notado que me pasaba una cosa y a mis compañeros y muchas veces a los estudiantes míos, y es que asumimos que como el ligado es un movimiento de los dedos hacia el interior de la guitarra, ¿cierto? Hacia el interior de la guitarra, la acción es de fuerza hacia adentro, es de fuerza hacia adentro. Entonces, que entre más fuerza tenga yo en la mano y entre más fuerza pueda hacer hacia adentro, el resultado es mejor y el ligado va a ser mejor. Pero yo he hecho una reflexión y es que nosotros nos diferenciamos de otras especies animales básicamente por el pulgar, ¿cierto? El pulgar se ha desarrollado para estar detrás de la mano, para poder hacer aprehensión, ¿cierto? Eso nos diferencia mucho. Y si yo coloco, igual intentemos hacerlo todos, poner la mano hacia adelante de una manera relajada. De una manera relajada. Todos de una manera relajada. Y la relajación comenzando obviamente desde el hombro, no con un movimiento, perdón, no con una posición del hombro levantada, sino el hombro realmente caído y rebajamos la mano. Relajamos la mano. Exacto. Esto de pronto no, Robert, sino realmente relajado, porque si yo estiro, estoy metiendo tensión aquí al hombro, ¿no? Entonces, incluso apóyense sobre la guitarra, aquí como lo estoy haciendo yo, puede ser, para que no tengamos que hacer fuerza con el hombro, ¿verdad? Y podamos relajar bien la mano. Bueno, si se dan cuenta, eso, bastante bien. Si se dan cuenta, la mano izquierda y la derecha son básicamente iguales. No tienen cuando hago una posición relajada esto, sino al contrario. Está más bien aquí, está más bien cerradita. Cuando yo camino en la calle o miren a alguien caminar en la calle, pues que no esté haciendo nada con las manos, él no camina así, se vería rarísimo, ¿verdad? Estamos así, con una posición natural de aprehensión. Entonces, partiendo de que la técnica debe ser una respuesta del cuerpo natural al instrumento, en donde nosotros acomodamos el instrumento al cuerpo, no el cuerpo al instrumento, deberíamos poder hacer ligados pensando en la relajación de la mano. ¿En dónde está la tensión? Pregunto, ¿dónde está el esfuerzo? ¿El esfuerzo está aquí o está aquí? ¿Sí? Pruébenlo ustedes. ¿El esfuerzo está abriendo la mano o cerrando la mano? Se siente más abriendo, ¿cierto? Se siente que aquí en algún momento ya me voy a cansar. ¿Mm?
Bueno, ¿a dónde voy? A que pudiéramos intentar pensar que el ligado es no una acción de fuerza hacia adentro, ¿sí? No una fuerza hacia adentro, sino más bien como cuando uno tiene un cauchito, un caucho, lo estira y hay una gran tensión y lo suelta. Entre más tensión haya acumulada hacia atrás, ¿cierto? Cuando lo suelte, va a ser más rápido el regreso. Pero el regreso es relajación, el regreso es recuperar esa posición natural que tenía el caucho o el resorte en su momento. ¿Mm? Pensémoslo así. Entonces, el primer ejercicio que les quería proponer era el siguiente. Pongamos la guitarra boca abajo. ¿Sí? Y la mano encima de la guitarra, ¿cierto? La mano encima de la guitarra, relajadísima, desde el codo, desde el hombro. El hombro y el codo son dos articulaciones supremamente importantes para la relajación. Con la mano derecha, tomemos por ejemplo el dedo 1, levantemos el dedo 1 de esta forma, ¿sí? Y simplemente relajada la mano izquierda, vamos a soltar la mano derecha para que se devuelva solito. Y miren el efecto. No sé si se alcanza a escuchar, pero es que tengo el guitar lift y esto lo puede opacar un poquito. Pero se va a escuchar un martillito, se va a escuchar un golpe sobre la tapa. Pruébenlo. Tiene que estar muy relajada. Si la mano no está relajada, la mano izquierda se me queda ahí. Y entonces yo hago el movimiento hacia afuera. Tienen que sentir que realmente todo este camino está relajado. Hay un gesto de relajación bien interesante que es este músculo. No sé si lo ven acá. Estoy tratando de apretar para que se vea. ¿Sí? Si yo estoy relajado, está suavecito, ¿no? Si estoy apretado, aquí sale algo. Entonces, que ese esté bien relajadito. ¿Mm? Listo. Entonces subo el dedo 1, lo suelto y traten de escuchar este golpe. No sé si se alcanza a percibir el golpe de la madera. Sí se escucha, sí. Ah, perfecto. Incluso podemos ir, cuando ya lo tengamos un poco más desarrollado, como más mecanizado, intentemos pensar en lo que sería el ataque a una cuerda en cuanto a la puntería. Digamos, si esta es mi cuerda, yo no ataco así. Trato de atacar derechito, ¿no? Bien derecho. Entonces tratemos de que cuando suelte la mano en este ejercicio, esté llegando realmente con la yema, el sitio de la yema que quiero tocar en la guitarra, a la tapa de atrás. Bien relajado. Incluso cuando estemos estirando, estiremos también ya como si fuéramos con disposición a tocar. Cuando estamos por hacer un ligado, no estiro el dedo así y luego vuelvo. Eso sería tenerle muchos movimientos adicionales que no sirven. Más bien, estirar, no con el dedo completamente estirado, sino con el dedo ya como apuntando, ¿no? Apuntando a la guitarra. Bien suelto el hombro, bien suelto el codo. Intentemos con el dedo 2, el dedo del medio. Los otros 3 dejémoslos aquí, pero no aprisionando, ¿cierto? No haciendo fuerza, sino simplemente un apoyo. Y traten de memorizar la sensación del hombro, del codo, de la muñeca, de las articulaciones. Traten de memorizar esa sensación. La relajación muchas veces es difícil de conseguir porque es una sensación novedosa que tenemos que aprendérnosla hasta que se vuelva algo natural, hasta que regrese a ser algo natural. Digamos, los bebés nacen naturalmente relajados, nos estresamos con la vida. Entonces tenemos que recordar cómo es eso y que se vuelva realmente algo natural, ¿no? No hago fuerza con la mano izquierda. El que está haciendo tensión es mi mano derecha. Si ven cómo las manos, los dedos,
funcionan, intentemos con el dedo 3, como si fuera un caucho. Algo que menciona el maestro y que me gustaría recalcar es que la relajación es un reflejo, que inclusive esto lo he hablado yo recientemente con el maestro Alejandro, y es algo que tenemos que aprender a traer al instrumento, a traerlo, como lo dice el maestro Juan, que uno a veces la relación es extraña, entonces uno tiene que buscar ese reflejo de que se sienta natural al momento de coreografarlo en el instrumento. Me parece muy, muy bueno, sí. Exactamente. Sí, el otro día me decía mi profesora Sonia, que la que fue profe mía en el pregrado, que cuando le enseña a niños, por ejemplo, ella es cubana, entonces cuando van a las escuelas elementales de música y están los niños y les dicen coloque su mano relajada, muchas veces después dicen, no, yo para qué le acabo de decir esto al niño si ya la pone relajada. Nos vamos contaminando con el tiempo. Este dedo 3 se puede sentir un poquito más raro, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que hay tendones compartidos con el 2. Entonces es un dedo como torpe y débil, ¿cierto? Pero hay que ayudarle. Intentemos con el 4. El 4 es tal vez el más sencillo. ¿Logran todos sentir que hay un efecto de caucho? Como de resorte. Esa sensación es bien importante. Es bien importante tenerla. Volvamos al dedo 1, que de pronto se nos olvidó. Y traten todos de escuchar la madera golpeando, que realmente haya un regreso y no se pueden decir mentiras, ¿no? Piensen que nosotros a nosotros mismos no nos podemos decir mentiras. No, yo sí estoy súper relajado, ¿verdad? Como cuando uno hace una dieta. No, te lo juro que yo no comí azúcar. Cuando uno sabe que es carreta, ¿no? Que es mentira. No, sí, yo hice toda mi rutina de ejercicios hoy. Pero pues en el fondo podemos engañar al médico o a la persona que esté al frente, pero a nosotros mismos no. Entonces tratemos de sentir bien la relajación del hombro, este músculo que esté bien caído, este que tanto problema, tanto dolor nos da, este de aquí que les decía. Piénsenlo, siéntanlo, perdón. Volvamos al 2. Bueno, continuemos. Entonces, volviendo al asunto, intentemos tener esa misma sensación, pero sin la mano derecha. Simplemente levanto el dedo 1, siento cómo el dedo está haciendo el efecto de caucho y lo libero. Hombro y codo relajadísimo. Con la mano izquierda, Juan. Si recuerda que estamos estudiando ligados, estamos hablando de la mano izquierda. Estamos haciendo un ejercicio para enseñarle a los dedos la sensación que se debe sentir al hacer ligados. Entonces es con la mano izquierda. Una cosa que me está pasando en este momento que les puedo comentar es no pongan la muñeca sobre la tapa, porque aquí tendría yo una tensión adicional. Un poquito levantadita para que el dedo tenga movilidad. Aquí ya no tiene casi, aquí tiene más, ¿vale? Las yemas de los dedos sobre la tapa, bien pequeñito, bien suave, perdón, apenas tocadito, apenas como un punto de referencia. Levanto el dedo y suelto la fuerza. Es decir, hago fuerza hacia arriba y la suelto. Valeria, dale, una pregunta. Y con el anular, casi no se levanta. El anular es un dedo particularmente débil y particularmente torpe. Dios lo quiso así. Nuestra mano tiene ese tendón compartido. Paciencia, Valeria. Esmero y paciencia. Acuérdate lo que te decía de la foto.
Porque el día de hoy de repente solo puedes levantar aquí 1 milímetro, ¿sí? Pero de repente el día de mañana ya son 5, ¿sí? Lo importante es que el principio no lo cambien. El principio de relajación en el hombro, relajación en el codo, y que es el efecto contrario, ¿sí? Si hoy cuesta mucho o si hay un ligado que cuesta mucho, lo que pasa es que vamos a ver un ejemplo en donde sí o sí toca hacerlo. Podemos levantar los 2 dedos, 3 y 4, pero piso con el 3. Intentemos con el 4 ahora. Y vamos a llevar esto a la guitarra. ¿Listo? Vamos a llevar esa sensación al instrumento. Entonces, en el sitio que más nos parezca cómodo, en la cuerda que más nos parezca cómodo, ¿m? Una cosa importante, no tengamos los pulgares tan arriba, sino más bien abajo, cosa que aquí tengamos un hueco, un espacio, porque esto nos va a dar movilidad, ¿sí? Si yo tengo acá, tengo una movilidad, no digo que no, pero es más pequeña que si tuviera acá. Y aquí necesitamos mucha movilidad. ¿Por qué? Porque vamos a exagerar ese movimiento de caucho y estirar. Entonces, no les digo en qué cuerda, en donde quieran. Simplemente levantamos el dedo 1, no estoy pisando con los otros dedos, simplemente están sobre la cuerda, no estoy pisando, estoy así como muteado, ¿sí? En donde sea. Levantamos el dedo 1, sentimos la tensión y vamos a volver y escuchen esto. ¿Escuchan el martillito sobre la madera? Sí se escucha, sí. Perfecto. Incluso sin poner los dedos como apoyo, puede ser la mano completamente libre. Ahí estoy dándole no a la cuerda, sino a la madera, a ver si suena más clarito. Entonces, tratemos de sentir ese efecto como de un martillito. Y además, casualmente, yo siempre he dicho esto, que hagamos esto como un martillo, y no había caído en cuenta que en inglés justamente es eso, hammer on, ¿cierto? Entonces, intentemos hacer eso. Y es importante recordar, hombro, codo relajado, que yo tenga aquí este movimiento libre, que no esté aquí apretado, por ejemplo, esta postura jamás, ¿sí? Hombro bien caído, codo bien caído. Y buscando ese efecto de martillo, ¿sí? No puede ser un movimiento, digamos, de toda la muñeca, ¿sí? Voy a tratar de exagerarlo acá, si todos me ven. ¿Sí ven cómo mi muñeca se va para adelante? No puede ser esto. Tiene que ser solo el dedo. Solo el dedo, desde aquí en adelante. Maestro Juan Felipe, Sí, señor. ¿se deja, igual que como lo hicimos anteriormente, se deja caer nomás el dedo? Se deja caer. Porque al dejarlo caer solo se siente como cómo cae sobre la cuerda, más que quizá no alcanza a hacer la presión suficiente para cargar el diapasón, sino que llega hasta la cuerda, pero se deja caer solamente. Es solamente dejarlo caer. O sea, el principio, o sea, es a partir de la relajación pensarlo al revés. No pensar que voy a hacer fuerza hacia adentro, sino es fuerza hacia afuera y suelto. Suelta hacia afuera y suelto. Fuerza hacia afuera y suelto. Me gustaría también brevemente hablar sobre la fisionomía de la mano. El movimiento en sí debe empezar no solamente desde los dedos, es un movimiento porque los tendones se extienden más allá de los dedos. Entonces piensen de que es el movimiento, hay una conexión bien establecida que corre desde más allá del codo y termina en la punta del dedo. Y de hecho, músculos grandes.
Claro, y de hecho, si ese movimiento no es sano, esto pasa aquí por el medio y cuando lo hacemos mal, con exceso de tensión o ángulos exagerados o cosas así, apretamos, empezamos a tener problemas como el tradicionalísimo síndrome de túnel del carpo, ¿no? Entonces, una sana postura y una técnica sana, relajada, es la mejor prevención contra las enfermedades. ¿Mm? Intentemos con el dedo 2. Ese es tal vez un poquito más sencillo, ¿no? No importa la puntería, si no le atinan a una cuerda, no importa. Lo importante es el efecto de martilleo. Y que suene el martillito. Con el dedo 3. Pregunta en Por 4. el chat, dice Edison que si suena como un armónico. No necesariamente, se está buscando más que todo es un efecto donde el dedo se sienta como un martillo. Entonces a veces puede sonar armónico, a veces no, pero necesitamos que suene Exacto. un efecto percusivo más que todo. Exactamente. ¿Mm? Y esto lo podemos aplicar con muchísimos ejemplos y muchísimas obras. Hay un libro que a mí me encanta, que es el Pumping Nylon de Scott Tennant, porque tiene muchos ejercicios que, digamos, pueden ser aburridos, pero cuando yo lo integro con otras cosas, dejan de ser monótonos y pasan a ser bastante interesantes. Por ejemplo, él en el capítulo de ligados, ¿sí? Ascending Slurs, tenía este ejercicio para repetir en corcheas. Yo estoy en re. Perdón, 1, 2. Juan, prende el sonido original de músicos porque la guitarra no se está escuchando. Desactivo, ya. Entonces, voy a tocarlo y tratemos de escuchar no solamente el sol bemol, como está puesto aquí en la partitura, sino el golpecito. ¿Sí? Y cualquier tipo de variación que le podamos hacer a ese mismo patrón de ejercicios, por ejemplo, o combinación de mano izquierda, por ejemplo, 1-3. Pero es muy importante escuchar y sentir ese golpe de martillito. Podemos cambiar a otra cuerda. Podemos tener, por ejemplo, una combinación 1-4. Podemos hacer, por ejemplo, 2-4. Podemos hacer 3-4. ¿Sí? Y el más difícil de todos, el que yo recomendaría hacer a lo último. Y a lo último no me refiero solamente al último de la tanda de estudios, sino puede ser al último en unos días, cuando mi mano esté un poquito más preparada. Mira, Valeria, que si alcanza a salir harto el dedo. ¿Sí? Y siempre estemos pensando que aislar esos ejercicios de técnica sirve para muchas cosas más allá del ejercicio. Una cosa que yo siempre recomiendo, a la hora de aislar un pasaje con una finalidad técnica, de coordinación, de limpieza, etcétera, aprovechemos esos momentos de pura mecánica en donde no tengo que hacer una reflexión musical muy grande para acordarnos de este músculo. Acordémonos de este músculo. Acordémonos del hombro. Acordémonos de este de acá, el que les digo, es fundamental. Miren cómo se levanta. ¿Sí? Es indispensable que esté blandito, bien blandito. ¿Sí? Realmente quería mostrarles también el libro del que está hablando el maestro.
para que los que estén en YouTube pueden accederlo también. Ajá, Juan Peinarello, es buenísimo. Hay 1.500 millones de libros de técnica, todos con un enfoque muy particular, maravillosos, pero este me parece que es muy, muy concreto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasemos al siguiente tema, si no hay alguna pregunta de alguien. Una pregunta de Indira que la escribió en el chat. Buen día, cuando la guitarra es con cuerdas metálicas, ¿tienes alguna recomendación para manejar la tensión? Ya que las cuerdas son más fuertes y sobre todo cuando se hacen los ejercicios lentamente, la mano duele. Yo creo que con las cuerdas metálicas también hay cuerdas que son más suavecitas. Yo tengo una guitarra Ovation y tenía unas cuerdas que eran demasiado duras, me cambiaba una tensión más suave. Eso como primer consejo, trata de revisar qué tensión es la que le acomoda a tu guitarra y a tu cuerpo, a tu mano. Pero yo creo que el principio es el mismo. El principio es el mismo porque al final tenemos la misma mano. La misma mano que está hecha relajada acá y está hecha con tensión acá. ¿Sí? Entonces el principio es el mismo. Pero tener un instrumento cómodo es fundamental. Y la tensión de las cuerdas depende un poco del instrumento también. Es decir, yo no diría que yo toco cuerdas de carbono en tensión alta, siempre. ¿Por qué? Porque son las que yo siento que le acomodan a mi guitarra. Si yo me pasara otra guitarra, seguramente la tensión alta no va a funcionar. ¿Sí? Entonces no es un matrimonio en las buenas y en las malas hasta el final de los tiempos entre unas cuerdas y uno, ¿verdad? Sino ahí podemos tener una relación bastante diversa con las cuerdas y depende del instrumento y depende de la marca también, ¿sí? Entonces eso uno, pero por otro lado el principio yo creo que debe ser el mismo, debería ser el mismo, que afuera está la incomodidad, la tensión y adentro está la naturalidad. Entonces buscar ese efecto de, de rebote, ¿no? Como de cauchito. Hay otra cosa que estaría bueno comentar porque estamos hablando mucho de ligados ascendentes que son, en mi opinión, los más complicados, ¿cierto? Y es que también tenemos los ligados descendentes. Y aquí quisiera mencionar una cosa. La definición, lo que dice la FIFA, es que yo voy a tener el dedo pisado, ¿cierto? Y hago un movimiento hacia abajo. Eso dice la FIFA. Si no, es fuera de lugar. ¿Sí o qué? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso depende un poco. Depende un poco. Entonces, efectivamente, yo puedo tener ese movimiento hacia abajo. Y escuchen el sonido como resulta. Yo no sé ustedes qué opinan, pero no digo que eso no aparezca en muchas obras, pero a mí me parece que el sol, ¿sí? Cuando estoy tocando el la o el si bemol y ligo al sol, es lo que uno quiera menos un sonido cantado. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, cuando uno hace un ligado descendente, no sé si es importante que el dedo se apoye como por ejemplo, con la segunda cuerda o quedar libre, como así en este ejemplo. No sé Para si allá ustedes iba. Para allá iba. Justamente para allá iba. Entonces, ¿cuál sería la cosa? Atendamos primero el principio normal, que es un movimiento hacia abajo, ¿cierto? Casi que en la misma dirección de los trastes, ¿cierto? E incluso, como decía, frenándonos en la cuerda siguiente. ¿Sí? Incluso si estoy pisando con dos dedos. ¿Cierto? Si estoy no haciendo cuerda al aire, sino una cuerda anterior. Una nota anterior. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Esos yo creo que no tienen mucho problema. Hay un principio fundamental y es que si voy a ligar dos notas y no incluyo una cuerda al aire, la segunda nota no es una cuerda al aire, pues deben llegar al tiempo los dedos. ¿Cierto? Esto parece obvio, pero no es tan obvio. La obviedad, asumir que algo es obvio, es una de las claves para el fracaso, en todo. Piensen en sus relaciones
de pareja, ¿sí? No, pues es que era obvio que yo tal cosa. Y resulta que la otra persona no pensaba que era obvio que tal cosa, entonces llega la discusión, ¿sí? Eh, entonces, a pesar de que parezca obvio, vale siempre mucho la pena recordar que si voy a ligar hacia atrás, descendente, este, con una cuerda, con una nota que no sea cuerda al aire, debe poner los dos dedos al tiempo, ¿sí? Pero entonces, ¿a dónde iba la reflexión? Tenemos dos tipos de sonido. Tenemos este, cuando hago el movimiento bien hacia abajo, que es como más percutido, ¿no? Pero hay un truquito, si yo quisiera algo un poco más cantado, y es no hacer el movimiento hacia abajo como en esta dirección, sino un poco en esta dirección. No sé si se siente la diferencia. Este uno, este otro. ¿Se siente la diferencia? ¿Se alcanza a escuchar acá la diferencia? Claro que sí, sí. Una cosa. Y les juro por lo más sagrado de esta vida que no estoy haciendo un cambio con mi mano derecha. No estoy haciendo trampa. Se los puedo jurar por lo que ustedes más quieran. O por lo que yo más quiera. ¿Sí? ¿Y a dónde voy con este tipo de ligados? Veamos el Que VAR, veamos el VAR. Si está hablando de FIFA, vamos al VAR. exactamente, toca poner el bar. A que nosotros gran parte del repertorio que tocamos es clásico. ¿Cierto? Gran parte del repertorio que tocamos es clásico. Es decir, si yo estuviera haciendo el estudio 3 de Villalobos, que ahorita lo vamos a ver un poquito, tiene mucho sentido este tipo de ligado. O Brauer, ¿verdad? Que también vamos a ver una cosa ahorita con Brauer. Tiene mucho sentido. Pero si yo estoy haciendo una, una, una pieza de Sor, por ejemplo, ya no tiene tanto sentido hacer ese tipo de ligados. Por ejemplo, un fragmento de la fantasía elegíaca. Este ornamento. Porque tiene que ser muy delicado. No puedo hacer... Si es claro, entonces el mensaje sobre el ligado ascendente es que puedo lograr esos dos tipos de sonido. Uno bien percutido, bien brillante y uno un poco más dolce, más cantado, dependiendo del propósito que tenga. ¿Sí? Muy bien. Antes de que continúe, Valeria tiene una pregunta, pero muy buen punto, maestro. Eh, sobre lo que decía de la posición del dedo, o sea, se da porque no se va en la superficie ahí de la yema, la que tiene contacto con la cuerda es como más como la esquinita y no completa, así. Entonces, Yo lo que creo es que son dos cosas. Uno, la posición del dedo y otro, la dirección del ligado. ¿Sí? Cuando haces la dirección hacia abajo, tiende a sonar muy brillante porque es como si yo estuviera atacando aquí. ¿Sí? Mira, por ejemplo, yo toco el si bemol acá, el si natural acá y el ligado. Tengo una nota dolce y una nota brillante. Y si lo hago acá, son más parejas. ¿Cierto? Entonces, hacer el movimiento hacia abajo me da en el ligado un sonido más brillante. Si lo hago hacia atrás, como en diagonal, es mucho más dolce. Y lo que tú dices es muy cierto. A veces, para aligerar un ligado, tal vez la forma de pisar no es tan de frente, sino un poquito de más carne. Eso también es muy cierto. ¿Sí? Pisar con un poquito más de yemita. No tan de frente, sino un poquito más. Lo va a ablandar. ¿Sí? Lo va a ablandar mucho. Por ejemplo, una cosa otra cosa y otra cosa con mucha yema. Estoy exagerando aquí, a ver si se ve. ¿Sí? Son tres tipos de sonido distintos. ¿De qué va a depender?
estos descendentes que digamos mecánicamente no tienen tanto problema como los ascendentes. ¿De qué va a depender? La pieza que nos exige, ¿sí? La pieza que nos exige. Bueno, ¿Puedo hacer otra una cosa. consulta? Sí, claro. Perdón. Sí, lo que pasa es que uno siempre le enseñan, yo soy principiante en la guitarra, que tiene que ir la posición paralela de los dedos al mástil de la guitarra, porque aquí estamos hablando de técnica y es importante, ¿no es cierto? Sí. Ser bien estricto, pero por lo que usted dice, maestro, entonces hay pasajes donde sí está permitido para que suene mucho más redondo el sonido de hacer este movimiento, puede uno ya girarla, porque esa posición ya no nos deja hacer los dedos paralelos, sino que ya hay un movimiento más como en diagonal para poder hacer el ejercicio. Entonces, por lo visto, en ese pasaje uno está permitido ya no seguir esa regla, porque ahí uno lo puede hacer perfectamente con los dedos paralelos, pero el sonido diferente. Pero acá exige tener esa posición distinta. Eso está permitido, eso me imagino, por lo que yo estoy aprendiendo ahora, que se puede hacer en esa parte, en ese pasaje. Claro, yo lo que creo al respecto es que, eh, digamos, todos hemos tenido profes y en una buena porción del tiempo con ellos, de nuestra vida con ellos, vale muchísimo la pena obedecerlos casi que sin preguntar, ¿sí? Confiar, es un ejercicio de confianza que me parece absolutamente sano y necesario. Yo he tenido la fortuna de tener grandes profesores, entonces haberlos obedecido a ciegas ha sido una cosa fundamental en mi vida y creo que si uno tiene la suerte de dar con buenos profes, esa obediencia es muy fructífera, ¿sí? Pero llega un punto en donde la obediencia por naturaleza en la vida, pero además por naturaleza en las artes, no es ya un asunto de esto tiene que ser así, sino más bien se vuelve una paleta de posibilidades, en donde ya teniendo yo la fundamentación, la base, puedo hacer una reflexión sobre lo que quisiera hacer, sobre lo que me imagino sonoramente, ¿cierto? Para poder aplicarlo a una obra. Y es, por ejemplo, lo que mirábamos acá en la fantasía. Es un pedazo muy lírico, ¿cierto? Es un aria. Y si yo hago esto, como que siempre estuve inconforme. Y de repente estuve más conforme con ese, ¿cierto? Pero lo que me estaba obligando mi profe desde siempre, más allá de la dirección de un dedo, era a estar relajado, a estar con la preparación suficiente, ¿cierto? Entonces, yo creo que en una buena etapa vale mucho la pena, como decía, simplemente atender la instrucción, pero después la misma música nos va a dar alternativas, ¿sí? Está hecho de esa manera, ¿sí? Entonces, A mí me lo que en alguna gustaría, época era obligatoria, después se vuelve más de opciones. me gustaría agregar algo también brevemente, que para los principiantes desde luego es bueno aprender los fundamentos técnicos, pero poco a poco cuando uno ya avanza técnicamente, es el momento donde uno empieza a romper esas reglas. Y también como me gustaría comentar que con el maestro Alejandro González tendremos la última clase de este taller. Se va a tratar sobre la técnica como un medio hacia un fin. Y él va a hablar mucho sobre este tema, porque en realidad la técnica últimamente es personal. Y cuando uno ya siente que yo estoy empezando a volverme como un maestro de la guitarra, uno se da cuenta que la técnica es personal y que es muy individual. Entonces el maestro Alejandro González nos va a hablar sobre la técnica, lo que él llama la técnica alta, que viene a ser como los cambios que uno hace a la técnica fundamental para poder llegar a un fin musical, porque siempre debe partir desde la música, más no algo físico, porque la música es algo metafísico. Entonces brevemente eso es lo que vamos a ver en la última clase y el maestro Alejandro nos va a hablar sobre eso. Gracias. Carlitos, ¿se puede abrir el archivo que envié por el chat, el del paisaje cubano con campanas? Porfa. Vale. Y compartir la pantalla. No, usted ya puede compartir, ya se puede. ¿Ah, sí? Sí. No, dice que el anfitrión Ah, es que inhabilitó la porque posición. vamos a empezar. Espere, yo le doy permiso otra vez. Ah, listo. Dale ya. Ah, perfecto.
Listo. ¿Están viendo la partitura? Sí. Ok, perfecto. Este es un pasaje porque quiero hablar de otra cosa sobre los ligados. Esta pieza es el paisaje cubano con campanas. No sé si lo ubican de Leo Brauer. Y hay un pasaje que a mí... Maestro, si es posible, no toque mucho porque YouTube me tumba el video. No voy a tocar mucho. No voy a tocar mucho. Es para hacer un ejercicio. Digamos que una de las cosas que más complica en los ligados, ¿sí? Que más complica en los ligados es la parejidad del ritmo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pasaje, voy a hacer una escala mayor con ligada la primera nota en cada cuerda. Ahí hay un ritmo parejo, pero tenemos una tendencia natural a hacer algo así. Tenemos una tendencia natural a, ¿cómo se llama esto? A apresurar el ritmo, ¿cierto? La nota que va ligada, independientemente de si es hacia arriba o si es hacia abajo. Entonces, quería mostrarles este ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque es una figura muy rítmica en donde se involucra un ligado. Voy a ver si puedo rayar acá. Se involucra un ligado o a veces se involucran varios ligados. Sí, entonces para eso yo decía, bueno, ¿cuál es el problema del ligado? ¿Sí? Una cosa cuando tenemos problemas con alguna pieza, que siempre los vamos a tener, es tratar de encontrar la raíz del problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la pieza? Entonces yo les decía, cuando hago una escala muchas veces el problema es que apresuro el ligado. Y no, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es completamente lo contrario. Si lo estoy apresurando, lo voy a retrasar intencionalmente. Entonces, por ejemplo, en estas 4 notas, ¿sí? Que la digito acá. El si en la cuarta, si, el segundo si en la... Voy a aumentar aquí el zoom para que se vea mejor. El primer si en la cuarta cuerda, este en la cuerda al aire y estas ligadas en la tercera cuerda con 4 y 3. Entonces, si voy a tener una naturalidad o una tendencia a apresurar el mi y el re, algo así. Sonaría así con esa tendencia normal. Esto es aplicable a cualquier pieza que estén tocando. Entonces voy a retrasar el ligado. Si escuchan que hago una pausa en el mi, o no una pausa, sino como que estiro el ritmo. Y eso me ayuda a compensar un poco esa tendencia a tirar el dedo rápido, ¿sí? A tirar el dedo demasiado rápido. ¿Sí? Podemos intentarlo todos. Si en la cuarta cuerda. Segundo si en la cuerda al aire. El mi con el dedo 4 en la tercera cuerda. Y el re ligado con el dedo 1 en la tercera cuerda también. Entonces, espero en el mi un poco. Y una cosa que yo hago siempre cuando estoy estudiando este tipo de pasajes es que me aguanto hasta que ya no pueda más. Hasta que ya definitivamente sienta que necesito, ¿cierto? Es decir, lo más exagerado posible.
¿Sí? Después intentémoslo con el ritmo normal. Es un poco más sencillo. No, puede que no salga en el mismo día, ¿no? Puede que no salga en el mismo día. Pero lo que estoy diciendo es, cuando tengamos ese problema rítmico, en donde normalmente vamos a apresurar el ligado, frenémoslo, frenémoslo. Tengo otro ejemplo que es bien interesante también de esta pieza, Tarantos. A ver si me acuerdo dónde está. Solamente nos quedan 5 minutos, maestro. Entonces, si podremos Sí, hacer este ejemplo con y este hacemos termino. una pequeña sección de preguntas. Con este ejemplo termino. Es aquí. Toda esta sección. Del vivo hacia abajo. ¿Mm? Es complicado. ¿Por qué? Porque primero, pues es virtuoso, ¿cierto? Y segundo, tengo este ligado y tengo luego este ligado, ¿cierto? O tengo este y luego tengo este. ¿Sí? Por ejemplo, el primero. Y Leo Brauer intencionalmente nos complica la vida porque dice bien articulado. Bien articulado significa, eh, no importa usted qué tenga que hacer, no importa a quién tenga que invocar, pero le tienen que sonar todas las notas. ¿Sí? No puede haber nada, no puede ser un murmullo, sino completamente lo contrario, bien articulado. Entonces, cuando yo empecé a tocar esta pieza, me sonaba como así. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Justamente, si el problema estaba aquí en este sol, porque apresuraba el la, y luego aquí este mi porque apresuraba el fa, ¿cierto? Pues entonces lo que iba a hacer era retenerlos, el mi y el fa, el sol y el mi, perdón. ¿Sí? Entonces, este es un consejo como para que cuando tengan las piezas y las estén tocando, se pueda resolver esa parte rítmica un poquito más sencillo. ¿Sí? En donde esté ligado, retener la primera nota. Este está mal puesto, este era aquí. Y luego va a salir con muchísima más naturalidad. Tenemos todos un límite, ¿cierto? Todos tenemos un límite, pero, pero es una manera de poder resolver ese tipo de ligados. ¿Después de qué? Después de tener la incorporación de la sensación del martillito, ¿cierto? Después de tener esa sensación del golpe hacia adentro, después de estar muy relajados, tener ya la relajación del brazo desde el hombro, el codo, la muñeca, este músculo son importantísimos. Una postura sana que me permita movilidad en las manos, ¿cierto? Y saber qué tipo de sonido quiero. Esta para resolver el problema rítmico que es muy, muy frecuente. Es muy frecuente. Es una buena estrategia. Entonces quería haber abordado como esas cuatro cosas así en término macro. Una, la relajación como principio fundamental. Dos, esa lógica contraria para hacer ligados ascendentes, ¿cierto? Tres, tener conciencia de que tengo varios tipos
de sonido en los ligados tanto ascendentes como descendentes, sobre todo los descendentes, dependiendo del carácter de la pieza o el estilo, la estética de la obra, ¿cierto? Y cuarto, el ritmo, que de verdad en los ligados es muy, muy complicado. ¿Mm? No sé si tenga una pregunta. No, primero me gustaría más que todo agradecerle a usted por esta increíble clase, porque vimos muchas cosas que ya hemos visto antes y que vamos a ver en un futuro, entonces se está conectando muy bien con las clases y me pareció muy, muy, muy bueno. Entonces, muchas gracias por su tiempo, maestro. Entonces, muy bien, amigos. Entonces, vamos a tener tiempo solamente para unas dos preguntas. Yo sé que Fabián tiene una pregunta que quizás Juan Felipe nos pudiera ayudar. Fabián está buscando un soporte. ¿Cómo es que se llama Fabián? Fabián está aquí ya. Sí, señor. Voy a hacerle la pregunta aquí a Juan Felipe. Yo creo que él le puede ayudar. Sí. Maestro, pues lo ideal es para buscar el soporte, pero ya sea el que veo que ustedes tienen, o ya sea un Ergoplay de pronto económico acá en Bogotá. ¿Qué pasa? Andrés Es que pues yo Villamil, sí háblese con Andrés Villamil. Si quiere, escríbame por Facebook, por Instagram, por donde quiera, y yo le paso el contacto. Listo, Él tiene perfecto. Ergoplays y tiene Guitar Lifts en versiones económicas, versiones locales. O Listo. no sé de dónde sean, pero sí son más baraticas. Perfecto. Y pues, maestro Carlos, no sé si de pronto puede hacer otra pregunta. No me demoro, de Dale, pronto se pueda contestarla tranquilo, para la dale. próxima sesión. Dale. Con el tema voy a compartir, mi video. Con el tema de los ligados, pues bueno, pasa entre los ligados y ya hacer ejecución en esta parte, sobre todo, pues no sé si se alcanza a ver con estos dos dedos. Voy a acercarme así en esta parte, como Sí. para que se vea. El tema es que, pues no sé si le pase a algunos, pero cuando yo voy a hacer ligados con el dedo 2 y 3, yo sí veo que los dedos, no sé si son por los tendones, tienden a acercarse, a pegarse y no a separarse como si lo hiciera en esta parte. Pero entonces, al momento de yo hacerlo en esta parte más pegado a la boca, se me facilita y veo que se extiende los dedos acá. Pero cuando yo me acerco acá, que debería ser el mismo, como la misma distancia, acá yo veo que sí, de todos modos sí se acorta. Pero no sé si de pronto ya sea, bueno, puede ser tema de anatomía o algún ¿Puedes ejercicio en tocarlo? particular. ¿Puede tocarlo? Ah, bueno, está con el coso de sonido para músicos, pero ¿le suena? ¿Suena el sol y suena el Sí, fa sostenido? sí, Pues yo la verdad creo que ahí no me preocuparía tanto de si la distancia, de si lo que sea, porque en todo caso tiene que cambiar porque la distancia entre un traste y otro a medida que avanza en la guitarra es distinta, ¿no? O sea, aquí tiene una distancia que no es la misma de acá o no es la misma de acá, ¿sí? Además, cuando yo toco acá, el ángulo de mi mano tiende a cambiar un poquito. Mire, por ejemplo, lo que pasa con la muñeca. Empiezo a tener como una eh, inclinación aquí y cuando voy cambiando, la muñeca es como si hiciera esto, ¿cierto? Un poquito, a medida que voy avanzando, ¿sí? Definitivamente aquí ya cambió el ángulo. Entonces, no se preocupe tanto por eso. Preocúpese realmente, o sea, no se preocupe tanto porque la distancia debería ser mayor. Esto no lo va a encontrar nunca en una obra. O no conozco, tal vez sí, pero sería muy poco usual, ¿cierto? Y por lo que es muy poco usual, no nos debería preocupar tanto, lo resolvemos para esa pieza y ya, por ejemplo, creo que era la tonada para despedida del chileno que tocaba pisar aquí con el pulgar o en el nocturnal de Britten, ¿no? Que a veces toca hacer como este acorde. Son cosas esporádicas por lo que no tenemos que sufrir tanto, ¿sí? Por lo que sí tenemos que preocuparnos mucho es su hombro, su codo, ¿cierto? Y la relajación, que por lo que vi, en donde estaría alguna cosa que por lo que usted se pudiera sentir un poquito incómodo, sería eso, que está un poquito apretado. No sé si sería posible también, antes de contestar a Valeria, si el maestro Alejandro González nos pudiera compartir un poquito sobre su opinión sobre ese tema.
Si es posible. Sí, claro, claro. Muchas gracias, Carlitos. Eh, bueno, sobre ese tema, creo que el, el maestro ha dicho casi todo lo que hay que saber sobre eso. A veces hay el exceso de preocupación sobre algunas cuestiones que uno visualmente puede encontrar en el movimiento de las manos. A veces no son tan importantes. Es más importante la sensación, es lo que uno siente cuando uno toca. Y sobre todo, las exigencias musicales, como él se refería ahorita también, las exigencias musicales que tiene cada elemento de la técnica tiene una exigencia musical diferente, inclusive hasta estilística. Entonces, todas esas pequeñas diferencias son las que van conformando ese, yo le llamo como una especie de saco de información sensorial que uno va generando estudiando la técnica, pero con el sentido expresivo, ¿no? Por llamar de alguna manera. Entonces, esa información que se va sedimentando con la experiencia, pues lo que va haciendo que uno vaya entendiéndose mejor uno mismo tocando y vaya entendiendo cómo solucionar también los pequeños problemas que pueda, por llamarle problemas, ¿no? Las pequeñas sutilezas que uno debe encontrar a la hora de tocar, en independencia de la obra. Yo creo que fundamentalmente los patrones fundamentales son como los mandamientos de la técnica, que parten de la relajación, de la colocación, de lo que tiene que ver con la ejecución de los movimientos de una manera lo más natural posible, partiendo de la economía y todos esos detalles, esos conceptos. Es lo más importante. Ya todo lo demás es desempeño personal de cada uno. Y bueno, partiendo de que todas las manos son diferentes, que todas las tensiones son diferentes. Uno tiene el estudio de la técnica es el autoconocimiento de uno mismo. Uno entenderse a sí mismo, cómo funciona con el instrumento y cómo funciona desde el punto de vista musical también. Ahí entra la cultura también musical. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y por último, esta es la última pregunta porque ya me tengo que ir, lamentablemente, amigos. Me disculpo, pero tenemos la pregunta con Valeria. Bueno, yo a hacer comentarios sobre la relajación siempre, siento que también tiene mucho que ver con la sonoridad que da, o sea, que, no sé, cuando uno está relajado sí se siente pues que hasta suena y todo así, más bonito y todo, pero también cuando uno toca más rápido, o sea, ya, no sé cómo se puede mantener esa relajación tocando así rápido. Eso Uno se da cuenta. Eso es todo un tema, ¿no? La relajación es todo un tema. Yo creo que hay que asumirla como un principio fundamental en la vida. Eso es como el derecho a la vida misma, ¿sí? Y yo creo que sí es posible tocar fuerte y tocar rápido de manera relajada, pero creo que también el tocar rápido y el tocar fuerte implica fuerza, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, las piernas de Cristiano Ronaldo, las piernas de Usain Bolt. Ese tipo le da a uno una patada y lo mata. Así de sencillo, el man me da una patada y me mata, ¿sí? Pero yo no quisiera decir con eso que porque tiene mucha fuerza, tiene mucha tensión, ¿sí? Creo que son dos cosas que pueden ir perfectamente compatibles, el desarrollo de la fuerza con el desarrollo o con el mantener la relajación, ¿cierto? Entonces, tener una buena musculatura te va a permitir más resistencia, más potencia, más velocidad, y lo que tiene que hacer uno con la relajación es incorporarlo como una sensación, como un principio de vida, ese principio constitucional de la vida, ¿sí? Y por supuesto, no es una cosa fácil de hacer. Lo que yo no haría jamás es ponerme a tocar obras buscando la relajación. No, yo lo que haría es tratar de aislarlo la relajación como un problema en sí mismo y tratar de estudiar solo la relajación. Claro, con un pasaje de alguna pieza y tal, pero busco solo eso. No busco esa sensación cuando estoy tocando una pieza completa, porque en ese momento estoy pensando en la pieza, se me va a olvidar la relajación. Entonces,
cuando tenemos tantos problemas, que la limpieza, que la velocidad, que la extensión de la pieza, que la memoria, que la digitación, y si le sumo uno más, ¿cierto? Pues al final no voy a estar abordándolo de una manera eficiente. Y la técnica lo que debe desarrollar es una forma eficiente de estudiar y de tocar las obras, en mi opinión. Entonces, lo mejor es estudiar la relajación con cuerdas al aire, con un ligadito sencillo, con algunas escalas, con algunos arpegios, de pronto lo voy complicando, le voy subiendo el tempo, pero algo que me permita solo pensar en eso. Y puede ser una pieza, o sea, sí, por ejemplo eso. Estoy pensando en mis hombros, estoy pensando en las muñecas, estoy pensando en este músculo. No estoy pensando en el estudio 7 de Leo. ¿Sí me entiendes? Ahí es el problema. Y ya, lo que te decía, el espejo de mirarse todos los días, de repente en unos meses, en unos años, estás tocando completamente relajada y ni siquiera estás pensando en la relajación. ¿Sí? Alguna vez, y quiero terminar con esa reflexión que se puede aplicar muy bien acá. Eduardo Fernández dijo aquí una cosa. Un estudiante le preguntó, maestro, ¿cómo hago para no tocar nervioso? ¿Sí? Eduardo le dijo, súbase con la guitarra aquí al escenario. ¿Sí? Entonces, él, pues en esa época éramos todos estudiantes, no me acuerdo quién era el compañero de nosotros, subió con la guitarra, pero el tipo ya iba, que se moría del susto, ¿sí? Y le dijo, siéntese, y toqué 10 veces la primera cuerda al aire, ¿sí? Él tocó 10 veces la primera cuerda al aire, y le dijo, ¿se asustó? Le dijo, no. Le dijo, así como usted conoce la primera cuerda al aire, yo conozco lo que toco. ¿Mm? Me pareció genial esa respuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que se puede aplicar muy bien acá? Porque la relajación es una cosa que hay que conocer también, ¿sí? No basta con las notas, las posiciones, digitaciones, velocidad, etcétera, sino también es una cosa que hay que incorporar, ¿me entiendes? Entonces, estúdialo de una manera aislada, al igual que estudiarías un pasaje, un arpegio enredado, una escalita que no sale. Estúdialo de manera aparte y de repente en un tiempito te vas a estar tocando una cantidad de piezas y sin darte cuenta, porque ya está conocido eso, ya tu cuerpo lo pide, no hay otra forma de hacerlo, vas a estar completamente relajada. No pasa en un día. Date tiempo, paciencia. Me parece perfecto cerrar esta clase con esa reflexión. Me llegó mucho y la voy a poner en práctica. Lamentablemente, amigos, me tengo que ir, pero quiero extender en este momento mi gratitud al maestro Juan Felipe Ávila por compartir su tiempo y por darnos de esta experiencia tan grande, porque todo esto es resultado de mucho tiempo de estudio, de sus estudios en Alemania, estudios en Chile, en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a Juan Felipe por su tiempo, de que si les podemos dar un aplauso. Muchas gracias. Él es muy buena gente, entonces lo pueden contactar por Facebook o si tienen alguna otra pregunta. Sin más ni menos, les anticipo que la semana entrante tendremos a la maestra cubana Milet Padrón y vamos a hablar sobre escalas. Entonces, muchas gracias, maestro Juan Felipe, muchas gracias al maestro Alejandro y a todos ustedes por estar participando aquí. Entonces, nos vemos la semana entrante a las 12 en el horario de Estados Unidos del Este de Nueva York. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego. Un gusto, que estén muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Qué bueno verlos.